Listo, ahí está ya grabado. Bueno, entonces tenemos un versículo allí de inicio. Alguien que por favor lo lea. Amén, pastor. A ver. Tú me hiciste con tus propias manos. Hazme obedecer tus mandamientos. Los que te adoran se alegran al verme, pues confío en tu palabra. Salmo 119, 73. Muy bien. Dios les bendiga. 73 y 74, eso es lo que no estoy dejando ver ahí, 73 y 74. Se me olvidó colocar allí de la traducción al lenguaje actual. Noten ustedes que el salmista, bueno, ustedes ya han leído este salmo, el salmista comienza diciendo allí, tú me hiciste con tus propias manos. Sabemos y creemos todos nosotros que hemos sido creados por Dios, hechos por el Señor, y así como lo relata el libro de Génesis, que fuimos creados después que fuimos formados del polvo de la tierra, y ahora sabemos nosotros que en esta nueva naturaleza Dios nos ha engendrado, nos ha hecho hijos suyos, conforme lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Lisbeth, acaba de llegar Lisbeth. Entonces creemos nosotros que hemos sido hechos, creados por Dios. Ahí siguen llegando, muy bien. Sara, bien. Entonces, miramos lo que sigue diciendo. Dice, tú me hiciste con tus propias manos, hazme obedecer tus mandamientos. Hazme obedecer tus mandamientos. Recuerden ustedes que en el tiempo en el que el salmista expresa esto, era el tiempo en el cual el hombre estaba bajo la ley con respecto a Dios. Hoy nosotros, como ya lo vamos a ver en otro versículo acá, Dios no nos está obligando a obedecer la ley, a obedecer sus mandamientos. Ya nos vamos a dar cuenta que eso ahora lo hacemos por naturaleza. Dice, los que te adoran se alegran al verme, pues confío en tu palabra. Así como lo dijeron ustedes la vez anterior, el salmista habla de la importancia que para él tenía la palabra, los mandamientos de Dios. Y esa importancia se debe ver trasladada para nosotros en lo que es su palabra para nuestras vidas. Y el verso que quiero mencionarles es en Hebreos capítulo, no lo busque, yo se lo leo acá, solamente tómelo allí como referencia. Hebreos capítulo 8, verso 8. Hebreos 8:8 en adelante. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Presten atención. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Entonces, estamos viendo nosotros cómo en este nuevo pacto, dice él que él pone sus leyes o sus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, dice que las va a escribir. Allí está la palabra de Dios para nosotros, en nuestro corazón. No se nos está obligando a cumplirlo, no es algo que nosotros debamos cumplir por obligación, es algo que cumplimos por naturaleza, es algo que nosotros logramos hacer la voluntad de Dios, porque tenemos su naturaleza y porque conocemos cuál es su voluntad para nuestras vidas, pero nunca la podremos conocer, y si no la podemos conocer, nunca la podremos hacer si no estamos en contacto con la palabra de Dios, que es en donde está precisamente expresada su voluntad para con nosotros. Bien, esa era una pequeña introducción para que nos vayamos familiarizando un poco con la palabra de Dios. Bien, vamos entonces, voy a quitar esta presentación, ya voy a dejar de presentar.
Y vamos entonces a revisar tarea. Vamos a revisar tarea, a ver cómo le fue con esta tarea. Bueno, yo he tomado los nombres de quienes están acá. Entonces, usted pendiente con el nombre que tiene acá, a ver si es el suyo cuando aparezca la tarea. Porque lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomarnos unos minuticos para hacer algo aquí divertido, llamémoslo así. Entonces, ojo a lo que vamos a hacer. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Me dicen si ya la están viendo. Alguien que me confirme si ya está viendo la pantalla. ¿Qué está viendo en la Sí, pantalla? ¿No? señor. ¿Qué está Una viendo? ruleta. Una ruleta, muy bien. Yo coloqué los nombres de cada uno de ustedes ahí. Vamos a ver a quién le corresponde entonces la tarea. ¿Empezamos? Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo en pantalla a Amparo. Aquí aparece como Esperanza. Entonces, ojo, Amparo, si cae Esperanza es porque le corresponde a Amparo. Por acá tengo a Tomás aparte, a Sofía aparte, y aquí en el este dice Tomás y Sofía. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver a quién le toca. Sofía. Señor. A ver. ¿Cómo es la tarea? La tarea? Cuéntanos acerca de la tarea. ¿Cómo le fue con Bueno, esa tarea? bueno. Bien. La ¿Qué es tarea, bien? pues, como en su merced nos había dicho, leer pues la carta a Filemón y escribir una opinión acerca de ella. Sí. ¿Cuál es tu opinión entonces? Entonces, mi opinión a nivel personal es de resaltar la confianza y la fe que tenía en ese entonces Pablo, sabiendo pues que estaba en aquella situación, que pues uno la lleva, o sea, uno se va como a esa dimensión del entorno en donde él se encuentra y pues han de ser situaciones y circunstancias difíciles, porque de todas maneras uno en la cárcel no es que esté muy bien. Y en medio de todo eso, él le escribe como con esas palabras tan bonitas a Filemón, diciéndole que pues a pesar de su circunstancia, él estaba confiado, él creía y él tenía su fe puesta en que así como Dios le había puesto allá, también lo iba a sacar de allá y lo iba a sacar de una forma en donde él iba a salir victorioso. Aparte de eso, pues con ese amor también le encarga a Filemón esa importante pues tarea de cuidar a aquella persona que pues tal vez por lo que pude percibir en la lectura en algún momento no fue bien vista para Filemón, pero pues él como que hacía una pequeña comparación de que a pesar de eso pues si él sentía amor por aquellas personas y por pues las personas que estaban con él allá como formando esa iglesia, también amara de la misma forma a la persona que le estaban cargando y, 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 y lo viera como si fuera el mismo Pablo. Le decía a Filemón, mírelo como si fuera yo, cuídalo como si fuera yo, acójalo, que pues es un favor que pues en sí no es un favor para mí, es un favor para usted mismo, porque eso va a ser de bendición para usted. Entonces, pues eso fue así como a grandes rasgos lo que yo pude percibir de la lectura, pastor. Listo, muy bien. Gracias, Sofi. Acabo de entrar América y Ana. Listo, entonces ya quedaron incluidas acá en la ruleta. Muy bien. Vamos a ver a quién más le corresponde tarea. Vamos a ver. Me dicen si ya están viendo la ruleta otra vez. Listo. Vamos a ver entonces. Ojo que a quien caiga acá le corresponde contarnos acerca de la tarea. John.
John creo que tiene problemas de audio. Me confirma, porfa, ahí en el chat. Ya lo leo mientras vamos buscando a otro. Entonces, ojo que vuelve y juega. Leslie. Ay, pastor, bueno, pues como decía la hermana, la responsabilidad que tenemos como cristianos no solamente de predicar y de llevar a otros, sino de tener testimonio, y dentro del testimonio está el perdonar y el, pues, volver a tener ese amor fraternal por aquel que ha fallado, ¿no? Entonces, Dios es experto en cambiar realmente las vidas y vemos cómo Pablo le da esa oportunidad a este varón para que él pueda eh, ayudar a, se me olvidó el nombre, a que crezca la iglesia y a que haya ese perdón, ¿no? Y ese encuentro de nuevo. Ok, Eso es lo que entendí, pastor. listo. Muy bien, muy bien. Estoy esperando la confirmación de John. Vamos con dos más. A ver. Vuelve y juega. América. No la veo conectada. Bueno, uno más. Vuelve y juega. Sara. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, señora. Bueno, aquí estoy. Ok. Em, bueno, algo que yo resalto de la lectura y que me llamó mucho la atención, pues además de lo que dijo mi tía Sofía, es la parte del agradecimiento, porque es algo que se menciona, bueno, que Pablo menciona mucho ahí, que está muy agradecido no solamente pues con Dios, sino también pues con Filemón, y él resalta ahí que, o sea, que a pesar de todo pues lo que está pasando en ese momento, está muy agradecido con Dios por todo, pues, o sea, que todo tiene como ese propósito y ese objetivo. Y además de eso, pues también le daba las gracias obviamente a Filemón por todo, pues ahí recalcan como una amistad muy valiosa, entonces como que recalca pues todo lo que es como la parte de la amistad, y pues me pareció también como muy bonito eso. Y pues además también le da como a entender a Filemón que pues a pesar de que pues según lo que entendía hay como cierto disgusto hacia Onésimo, creo que se llamaba así. Entonces, pues le da a entender que pues a pesar de que de pronto haya como ese cierto disgusto, ese cierto roce, lo haga más que todo por Pablo, sí, como por la amistad, por todo el agradecimiento que pues Pablo le ha enseñado a Filemón. Y pues ya creería que también pues a pesar de que, de pues, o sea, me parece también como algo muy bonito, es que pues a pesar de que Pablo estaba en unas circunstancias que no eran pues adecuadas, toda la carta la habla con agradecimiento, con amor, da a entender mucho como lo que es pues ese amor que siente hacia Filemón, y pues como la ayuda que le pide para que pues trate con mucho amor a Onésimo. Entonces, pues es algo que yo resalté de la lectura. Listo. Muy bien. Bien. Gracias, Arita. Muy bien. Bueno, ya vamos a dejar la ruletica para otro día. Alguien que quiera, de pronto no, la ruleta no le favoreció, pero que quiera compartirnos lo que vio en la lectura. Yo, pastor, buenas noches. Ladies, Hola, ladies. hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Amén. Pues esta carta tiene mucho, pero mucho de verdad, porque primero, empezando por lo que es el contexto de la carta, si bien Onésimo, de verdad que fue inútil, fue un mal siervo, un mal esclavo, de verdad que primero vemos es
de que darle esa segunda oportunidad. Pero hay algo que a mí me llama la atención en este capítulo de Filemón. Y es que en el caso de Pablo, como Pablo, yo lo asemejo mucho a Cristo. ¿En qué sentido? De que aunque Onésimo había sido malo, él intercedió por Onésimo. Y yo me pongo como en ese ejemplo nosotros, de que aunque nosotros éramos malos en otro tiempo, ahora nosotros somos perdonados. Y esa carta de Pablo, o sea, cómo le imputaba a él de que aunque él podía cobrarle como que sus méritos, pero llevándolo de esta manera, o sea, por mis méritos, por todo lo bien que yo te he hecho, hazlo a mi nombre. No sé si me estoy dando a entender. Sí, Es un poco sí, sí, sí. complejo de explicar, de verdad que sí, pero es eso lo que me llamó la atención. Ok, listo, Lady. Muchas gracias. Bien. Bueno, Noten ustedes que todo lo que ustedes han dicho es súper válido. Todo está allí. Y aquí podríamos seguir. Miren, yo les dije a ustedes que el objetivo de haber colocado esta tarea era precisamente que nos familiarizáramos un poco. La idea es irnos familiarizando un poco con este ejercicio de leer y de tratar de extraer algo de lo que hemos leído. Noten ustedes que en esa medida leer la Biblia no es simplemente leer. Hay personas que, salí de la casa y no alcancé a leer algo de la Biblia. No, se trata de que dispongamos un tiempo, usted se sienta, se reposa, no sé, se me ocurre, yo en ocasiones lo hago y por eso lo comento en la mañana. Soy por lo general el primero que me levanto, entonces en la mañana leo mientras que me tomo mi tintico, pero también hay una pequeña reflexión frente a la lectura, es decir, no leemos por leer. Si usted coge un periódico, si usted coge cualquier publicidad que le entregan por ahí, usted la lee e inmediatamente hay algo que dice acerca de eso que leyó. ¿Cómo no lo vamos a hacer con la palabra de Dios cuando es nuestro alimento espiritual? Entonces, esta tarea va enfocada precisamente, miren cuántas cosas, y yo sé que todos ustedes encontraron algo. Quien lo haya leído encontró algo allí. Y entre todos podemos llegar a construir pues el contenido de lo que allí se dice. Y la idea es que cada vez que leamos la Biblia podamos hacerlo de esa manera, leer y extraer, leer y extraer. Inicialmente extraemos lo que dice. Oiga, si leyéramos a Jonás, por ejemplo, ¿qué le pasó a Jonás? Ese Jonás sí es desobediente, Dios le dijo que fuera y no fue, cosas como esas. Pero la idea es que en la medida en que nos ejercitamos, usted y yo podamos leer y no ver a Jonás, no ver a Onésimo o a Pablo o a Filemón, sino vernos a nosotros. Es decir, Dios hablándome a mí, no hablándole a otro, oiga, si esto lo leyera fulano de tal. No, Dios hablándome a mí. A ese punto tenemos que llegar. A que cada vez que usted hable la Biblia y comienza a leerla, usted percibe en su corazón que es Dios hablándole a usted individualmente, muy personalmente, porque Dios es personal. Dios habla a nuestros corazones y lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? amén. Bien, perfecto. Ok, entonces continuemos. Bien, chévere, los felicito. Qué buena tarea. De pronto ponemos la ruleta para la próxima tarea otra vez, ¿sabes? Bien. Vamos entonces, les voy a compartir acá, permítanme un segundo. Vamos a hablar hoy, porque yo no he activado mi tablero. Vamos a compartir hoy acerca de las versiones de la Biblia. Las versiones de la Biblia. Y vamos a revisar una información allí acerca, que nos va a ilustrar mejor, acerca de dónde sale la Biblia que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Eso es importante que nosotros lo conozcamos. Permítanme, voy a activar acá mi tablerito. Y listo, perfecto. Muy bien.
Volvemos acá. Y vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y me cuentan si ya están viendo la presentación. Sí. A Sí, mí me pasó. señor. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros encontramos en el mercado, por decirlo así, usted va a una librería cristiana y véndame una Biblia. ¿Qué Biblia está buscando? Cualquiera preguntaría, bueno, luego la Biblia no es la misma para todos. Sí, es la misma. Pero resulta que dentro dentro del campo de la Biblia, a pesar de que todas son exactamente lo mismo, existe algo que se llaman las versiones de la Biblia. Entonces recordamos que nuestro Antiguo Testamento tiene 39 libros, que el Nuevo Testamento tiene 27, como aparece allí, pero existen entonces varias versiones de la Biblia. Y estamos hablando solamente de la Biblia en español, porque debemos tener en cuenta que la Biblia está escrita a prácticamente casi todos los idiomas que se hablan alrededor del mundo. Usted encuentra una Biblia en inglés, en francés, en portugués, en alemán, en chino, en árabe, en griego, bueno, en fin, en todos los idiomas. Es tanto el trabajo que hombres y mujeres guiados por Dios dentro de sus áreas de conocimiento han trabajado, que hoy no solamente se tiene la Biblia, es decir, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, en prácticamente todos los idiomas que se hablan, sino que han venido trabajando para que también la Biblia esté disponible en los dialectos más importantes de cada uno de los países. En los dialectos de cada uno, los más importantes de cada uno de los países. Aquí en Colombia, hace poco que se lanzó, no estoy seguro, no, se me escapa en este momento si fue todo o fue el Nuevo Testamento, porque por lo general comienzan con el Nuevo Testamento y después sacan toda la Biblia. En este dialecto de los indígenas de La Guajira, ¿me recuerdan el nombre? Temón. Guayú. En Guayú, muy bien. Ah, Guayú. No sé por qué se me olvida. En Guayú, en días pasados por trabajo con la universidad, tuvimos un encuentro con una etnia indígena acá en Villavicencio. Bueno, tuvimos que ir hasta Puerto Gaitán. Una etnia de los indígenas Ticuani, y les preguntaba acerca de la Biblia. Pues obviamente ellos, algunos, bueno, los que creen, la leen en español, pero que cómo sería interesante que hubiera una en el idioma Sicuani, por ejemplo. Hay entidades a nivel internacional como las Sociedades Bíblicas Unidas que se han dedicado a eso. Y ellas son las que han tomado de los textos originales y han traducido. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento se escribió originalmente ¿en qué idiomas? Arameo. Arameo, ¿qué más? Hebreo. Y hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento? Griego. En griego, muy bien. Entonces han tomado de esos originales que están en arameo, en hebreo y en griego y los han traducido a nuestro lenguaje español. Y de esos originales los han llevado también entonces a los otros idiomas y los han llevado o los están llevando ahora en algunas adaptaciones a dialectos indígenas, los más importantes del país. Bien. Entonces, vamos a revisar hoy un poco acerca de eso, de las versiones, para que tengamos claridad, porque mucho, bueno, ¿y cuál Biblia compro? Ah, es que esa Biblia es la Biblia evangélica. Ah, es que esa es la católica. No lo vamos a ver desde esa perspectiva. Lo vamos a ver desde la perspectiva de que hay varias versiones de la Biblia y estoy hablando solamente de la escrita en español, la que nos corresponde a nosotros. Entonces, vamos a mirar aquí otra imagen. Y bueno, aquí tenemos
me tomé el trabajo de hacer estas dos. Bueno, tenemos otras dos. Vamos a ver 4 versiones. Entonces, la idea es que la Biblia, todas tienen 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. A diferencia de la que nosotros conocemos como la palabra de Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Esa contiene algunos de los textos apócrifos. Están introducidos allí. No hay problema, eso es historia. No hay problema desde que nosotros entendamos que nuestro canon bíblico son estos 39 y estos 27 del Nuevo Testamento. Entonces, he tomado acá, en este caso, 2 versiones. Aquí al lado izquierdo de su pantalla, usted va a encontrar, creo yo, la que cada uno de nosotros tenemos allí. La versión Reina Valera 1960, por lo general. Porque de la Reina Valera hay 1960, hay versión antigua, hay 1985, me parece, hay una 2000, en fin. Ya vamos a mirar en qué se diferencia cada una de esas. Entonces, esta es Reina Valera. A ver, colocamos que no sé por qué se me olvidó colocar ahí. Esto es Reina Valera. Reina Valera 1960. Y acá tenemos Dios habla hoy. Otra versión escrita en español que tiene la misma palabra de Dios. Bien. Entonces, vamos a revisar que lo que cambia de versión a versión es el español que utiliza, es el lenguaje que utiliza, las palabras que utiliza, que en la medida que el idioma, bueno, mejor, en la medida que el tiempo ha venido pasando, el idioma también ha ido evolucionando, el idioma ha venido sufriendo cambios. Todo con el transcurso del tiempo cambia, el idioma no es la excepción. Encontramos nosotros, si ustedes leen, por ejemplo, un clásico de la lengua española como El Quijote de la Mancha o El Carnero, por ejemplo, que es otro libro súper clásico, no sé si alguno lo referencie, encontrarán algunas palabras de nuestro español que nosotros ya no reconocemos. Ya no sabemos qué significa eso, pero son del español. Entonces, hay versiones de la Biblia que por su antigüedad utilizan un lenguaje español antiguo, un lenguaje donde, por ejemplo, hay un versículo que dice, nadie pone una vela debajo de un almud. ¿Qué es eso? Si uno mira ese versículo en una versión más reciente, dice, nadie coloca una luz debajo de una mesa. Ah, eso es otra cosa, ya como que se entiende un poco mejor. A esa clase de cambios es que hago referencia. Unas palabras en español que son más nuestras, más contemporáneas e inclusive más, se ha llegado al punto de más regionalistas. Saben ustedes que, por ejemplo, una palabra que nosotros mencionemos aquí en Colombia, si la mencionan en México, para allá puede ser una grosería, pero para acá es totalmente cotidiano, totalmente normal, ¿sí? Ahí lo que se conoce como regionalismos o regionalismos para nuestra lengua española, donde las palabras son propias de cada región. Entonces aquí decimos algo y vamos donde los paisas y allá no nos entienden. ¿Eso qué es? Ah, es esto. Ah, es que aquí lo llamamos de otra manera. Entonces, noten ustedes esa riqueza que tiene nuestro idioma que hace que personas se hayan dedicado a esto y permitan entonces que la palabra de Dios con toda su sustancia, como viene de los originales, llegue en un lenguaje donde todo el mundo pueda entender. El propósito siempre será eso, que la palabra de Dios esté disponible para todo el mundo sin importar su raza, sin importar su cultura, sin importar su idioma, sin importar si es dialecto, si es idioma, en fin, sino que la palabra de Dios llegue. Entonces, acá tengo 2 versiones, ya vamos a revisar otras 2. Esta es la que ustedes tienen allí o la mayoría de ustedes tienen allí. Entonces, noten lo siguiente. Vamos a mirar el verso número 1. Allí los he colocado por versículos para que podamos, como si es el caso, encontrar algunas diferencias. Mire que en la Reina Valera dice, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Son unos versos muy conocidos para nosotros.
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso dice en la Reina Valera. Miremos cómo dice la Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra. Ah, mire que aquí dice verbo y aquí entonces lo cambia por la palabra. Pero es exactamente lo mismo. Ahora, llama la atención esto otro. Mire que esta palabra verbo está con mayúscula inicial. Aquí la palabra palabra está con mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el hecho de que tenga esa mayúscula inicial habla de la deidad que está en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sigue diciendo acá, el verbo, mire que vuelve y repite con mayúscula, el verbo era con Dios. Ah, bueno, y dice, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Aquí dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para algunos entonces entenderán que verbo, pues, hace referencia a una acción, a la palabra y a Jesucristo mismo. Aquí no lo dice que es palabra. Esta clase de diferencias son las que encontramos de una versión en otra, pero noten ustedes que el sentido es exactamente el mismo porque proviene, en este caso que esto está en el Nuevo Testamento, del griego en el que originalmente se escribió. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me están comprendiendo hasta ahí? Amén. Amén, Ok. pastor. Entonces, el verso 2, por ejemplo, mire cómo dice el verso 2. Este era en el principio con Dios. Y en cambio la Dios ahora hoy dice, Él estaba en el principio con Dios. Bueno, dice el verso 3. 3 viene hasta acá. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire cómo dice acá. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Mire que este habla un poco más fluido, más al español nuestro. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Aquí parece como un trabalenguas, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece como aquí de pronto lo muestra de una manera un poco más tranquila, más hablada para nosotros. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. ¿Vale? Verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miremos cómo dice acá. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Note que aquí menciona hombres, aquí menciona humanidad, pero el referente es exactamente el mismo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá dice, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Noten ustedes que el sentido es exactamente el mismo, solo que tiene un lenguaje, una forma de expresarlo diferente que para algunas personas puede ser de mayor comprensión. Si lo leen la Dios habla hoy que leerlo en la Reina Valera. Bien, miremos otras dos versiones. Voy a borrar un momentico esto acá para pasar a la siguiente. Aquí tenemos traducción al lenguaje actual y nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Esta ha sido una de las últimas que han sacado los de las sociedades bíblicas. En esta estuvo trabajando un colombiano, bueno, varios colombianos, pero uno muy notable, que falleció el año pasado desafortunadamente, dentro del equipo que hizo esta traducción. Entonces, mire cómo dice acá. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos con los versículos. Dice acá en el primero, estamos en la traducción al lenguaje actual. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Y mire que menciona palabra haciendo referencia a Jesucristo y lo menciona con mayúscula. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estamos acá en la versión internacional. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No tiene mayor diferencia con la Reina Valera. Segundo versículo.
Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. En el verso 2 de la Nueva Versión Internacional dice, Él estaba con Dios en el principio. Noten ustedes que el mensaje es el mismo, solo que lo hace de una forma diferente. Para algunos es más complicado leer, Él estaba con Dios en el principio. Para otros puede ser más sencillo. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Bueno, verso 3. Todo lo que fue creado por la palabra, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Miremos cómo dice en la traducción, nueva versión internacional. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Muy similar a como dice la Reina Valera, por ejemplo. El cuarto. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Acá dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Dos formas de decir la misma cosa. Y por último dice acá, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Acá dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Bueno, mire cómo nota palabras diferentes, sinónimas inclusive, que expresan exactamente lo mismo, pero que llevan dentro del conjunto de lo que nosotros estamos leyendo, pues una forma de darlo a conocer un poco más familiar. Esta traducción al lenguaje actual, que es de las sociedades bíblicas también, ha sido trabajada desde los originales, como lo mencionan ellos mismos, y pues eso la hace mucho más confiable, y tiene un lenguaje muy nuestro. Viene con un lenguaje, un español muy de nosotros, muy de nosotros. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener al menos dos versiones de la Biblia. Hoy contamos, por ejemplo, en el celular con aplicaciones de la Biblia donde vienen 10 versiones. E inclusive le muestran el mismo versículo, se lo muestran todas las 10 versiones. Es maravilloso eso porque puede uno estar revisando o al mismo tiempo puede tener allí varias versiones de la Biblia para precisamente hacer eso. Si estamos leyendo en la Reina Valera, hay una palabra que no entendemos, hay un versículo que como que no logramos comprenderlo en su totalidad, pues fácil, vamos a otra versión, ojalá una traducción al lenguaje actual, una Dios habla hoy, por ejemplo, una palabra de Dios para todos, la abreviatura es así, palabra de Dios para todos, también es un lenguaje muy similar al nuestro, y al leerlo, pues eso nos va a dar un poco más de claridad frente a lo que nosotros estamos estudiando. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, pastor. Bien. Entonces, la recomendación es, tengamos al menos dos versiones. La Reina Valera normalita puede ser y otra versión que yo recomiendo, la traducción al lenguaje actual o la palabra de Dios para todos, que da una mayor claridad. Los más antiguos están siempre con Reina Valera, pues válido, ¿no? Ya como que nos familiarizamos con ella, pero no quita eso que podamos tener otra de soporte, de estudio, de poder ir a ella cada vez que necesitemos aclarar algún concepto o algún término. Muy bien. Bueno. Existen entonces muchas versiones. Esas son las versiones. Y estamos, vuelvo y le repito, hablando desde la Biblia escrita en español. Vamos a mirar un corto video, unos minuticos nada más, que nos muestra de dónde sale la versión más conocida para nosotros, que es la Reina Valera 1960. Bueno, o Reina Valera, sin importar el año. Reina Valera. Usted lee en su Biblia y por acá en la parte de atrás dice Reina Valera, o acá en el frente, o si no por acá en la primera hojita, como le pasa a la mía, entonces acá dice Reina Valera 1960. Vamos a ver de dónde sale ese Reina Valera.
¿Qué es eso de Reina Valera? Y nos vamos a dar cuenta entonces a través de este video. Después del video pues vamos a hacer algunos análisis y a mirar un par de cositas más. Cómo el hecho de que usted tenga una Biblia hoy en sus manos no es cosa fortuita, es decir, no es cosas del destino. Es Dios que ha trabajado a través de hombres y mujeres en el transcurso de los tiempos para que usted y yo hoy tengamos un ejemplar de la Biblia en nuestras manos. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa. Nuestra constitución política permite la libertad de culto, de creencia, de congregarnos y de poder expresar nuestra creencia. No pasa eso en todos los países de la tierra. Hay lugares donde el hecho de que lo encuentren a usted con una Biblia es motivo de arresto y hasta de pena de muerte. Sí, persiguen a los cristianos por el hecho de ser creyentes. Son cosas que nosotros debemos conocer que suceden porque aquí gozamos de la libertad de poderlo hacer. Pónganse a pensar por un momento, si nada más el hecho de la pandemia, bueno, eso no pasó acá con los que estamos acá, eso pasó por ahí en otras partes. Si el hecho de que durante un año no nos pudimos congregar presencialmente y eso hizo que muchos desertaran, volvimos a la presencialidad, los hermanitos no volvieron. ¿Qué pasaría entonces con nosotros si nos persiguen por congregarnos, si nos lo prohíben? ¿Dejamos de ser creyentes, dejamos de ser cristianos, nos olvidamos de Dios? ¿Nunca más volvemos a leer su palabra? Ejemplo tenemos en Pablo, alguien lo mencionaba, que le impresionó, que lo que encontró en la carta es ver que desde la cárcel escriba una carta tan hermosa como esa, por ejemplo. Y Pablo escribió varias cartas de las que escribió, de las cartas paulinas, varias desde la cárcel, estando él privado de su libertad, no porque hubiera hecho nada malo, no porque debiera plata, no porque hubiera estafado a nadie, sino porque predicaba el evangelio. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si esta libertad que hoy tenemos un día deja de estar? ¿Dejaremos de ser creyentes? ¿Dejaremos de creer en Dios? ¿Dejaremos de orar? ¿Dejaremos de leer porque nos persiguen por hacerlo? Para que lo vayamos reflexionando. Bien, permítanme, voy a preparar acá el videito, ya casi lo tengo. Ah, sí, ya está listo. Permítanme un minuto. Un segundo. Ay. ¿Qué hice? Un segundo que lo quité. Este es un video que hace unos años atrás produjo Sociedades Bíblicas también. Y bueno, aquí he tomado una parte de él nada más. 4, 2, 4. Bueno. Entonces, permítame. Listo, ahora sí lo vamos a compartir. Compartir con alegría. Compartir sonido. ¿Me confirman si ya están viendo unas letras allí? ¿Qué pasó? Bien. Súbanle volumen allí a su computador. Voy a reproducir un minutico a ver si se escucha y ya lo revisamos. Reina Valera hasta nuestras fechas. Aquí les dejamos con este video. ¿Se escuchó? Sí, sí, señor. Bien, entonces, solo unos minuticos, vamos a prestar atención al video. Si usted encuentra algo de qué tomar nota que nos quiera compartir después de ver el video, perfecto. Y ya entonces
retomamos entonces para hacer los análisis correspondientes de lo que vamos a ver acá. Aquí vamos a ver la historia de la versión Reina Valera. ¿Por qué se llama Reina Valera? ¿Quién es? Bueno, ¿de dónde salió ese Reina Valera? Vamos a mirar. La historia de la traducción de la Biblia al castellano comenzó en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de la ciudad de Sevilla, España, en el siglo XVI. Allí vivieron por largos años los monjes jerónimos, muchos de ellos fieles a su fundador San Jerónimo, traductor de la versión latina de la Biblia conocida como la Vulgata. Se convirtieron en estudiosos de las Sagradas Escrituras. En la búsqueda de la verdad, algunos se identificaron con las ideas de la Reforma Protestante, un delito que en esa época se castigaba con severidad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron la inspiración de traducir la Biblia al idioma castellano en el monasterio. Hasta ese momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en un lenguaje romance como el castellano. En 1557, al enterarse que la Inquisición enjuiciaría a los monjes del monasterio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon junto con un grupo de frailes que también habían abrazado los principios bíblicos de Lutero. Luego de salir del monasterio, tomaron rumbos diferentes para esquivar los vigilantes del Santo Oficio y encontrarse en Ginebra. El rey Felipe II, los inquisidores, los espías y los cazarrecompensa iniciaron una persecución continua contra los exfrailes. Durante muchos años, Casiodoro de Reina vivió en diferentes países, acosado por sus enemigos, sentencias de muerte, acusaciones falsas y la penuria económica. La Inquisición, al verse burlada, el 26 de abril de 1562, lo enjuició en ausencia, y al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya y de sus compañeros. Ese día la ciudad inquisitorial de Sevilla conoció lo que les esperaba a los exfrailes en caso de ser capturados. Casiodoro se estableció en Inglaterra, país que había adoptado el protestantismo. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia. Un grupo de emigrantes españoles le pidió que fuera su pastor. Durante su tiempo en Londres, se casó con Ana de León, la viuda de un médico francés. Su esposa lo apoyó en sus luchas y situaciones difíciles. Pero la persecución no se detuvo. Los protestantes franceses y españoles lo acusaron de no creer en el misterio de la Trinidad, la Santa Cena y el bautismo. En 1563, otra crisis le estremeció. Sus enemigos añadieron acusaciones morales. Los que le conocían sabían que era inocente y le aconsejaron que saliera del país. Temiendo por su vida, Casiodoro huyó nuevamente, esta vez a la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, y de allí pasó a Francia y luego a Alemania.
1569, después de 12 años de intensa labor, en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, se publicó en Basilea, Suiza, su traducción de la Biblia al castellano. Por el grabado que tenía en su tapa, se conoció como la Biblia del Oso. Esta obra pronto llegaría a toda Europa, y como lo tenían los inquisidores, también al Nuevo Mundo, América. Poco después, Casiodoro regresó a Alemania y se unió a la iglesia francesa calvinista. Finalmente, decidió enfrentar a sus acusadores y en 1578 regresó a Londres. El tribunal que lo juzgó lo declaró inocente. Reivindicado su nombre, retornó a la ciudad de Amberes a continuar su labor de pastor. Poco a poco se ganó la confianza de los líderes protestantes. Cuando parecía que la tranquilidad le acompañaría, en 1584 los españoles tomaron la ciudad de Amberes. En un gesto de benevolencia, dieron 4 años para que los protestantes la abandonaran. Casiodoro nuevamente tuvo que huir a Alemania, donde no lo dejaron ejercer el pastorado, y siguió dedicado al comercio de telas y a la venta de libros. Después de una vida agitada y productiva, y sin imaginar lo que le legaba a la posteridad, Casiodoro de Reina murió en Frankfurt el 15 de marzo de 1594. Yo, siendo de 50 años, comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarlas a la luz, soy de 70 años. Edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen, de manera que he empleado 20 años en ella. Estas palabras las escribió Cipriano de Valera, refiriéndose a su trabajo de revisión de la Biblia traducida por Reina. Desde la cómoda posición de profesor en Cambridge y Oxford, Cipriano de Valera nunca pretendió trabajar en una nueva traducción. La versión de Casiodoro estaba tan bien hecha que se dedicó a actualizar el lenguaje y a realizar cambios que la fortalecían y la hacían más comprensible. En 1602, en Ámsterdam, Holanda, Cipriano de Valera publicó su revisión. Estos dos hombres de Dios legaron la traducción de la Biblia al castellano no solo a su propia generación, sino también a las futuras. Bien. Bien. Noten ustedes cómo Dios ha usado a personas, a hombres y mujeres, para que nosotros podamos tener hoy una versión de la Biblia. Alguien que quiera compartirnos su apreciación frente al video. Ya uno. Yo, profesor. A ver. Pastor. Más. Aunque los enemigos perseguían al que confiaba a Dios,
al que, al que culpaban, él seguía confiando en Dios y seguía vivo. Ujú. Después de muchos años por crear la Biblia, él creó la Biblia y eso fue reportado. Y los devastadores que lo iban a destruir decidieron declararlo por inocente. Ujú. Después de haber muerto, un hombre fue inspirado en su Biblia y la mejoró. Y eso fue lo que creó el nombre de Reina Valera. Muy bien, Tomás, gracias. Bien, noten esto, mire. Eran dos monjes católicos que por la congregación a la que ellos pertenecían, que eran los Jerónimos, este Jerónimo, que fue quien creó esa comunidad católica, fue uno de los estudiosos de la palabra que tradujo del griego al latín una versión que se conoce como la Vulgata, y eso fue lo que él hizo, cogió los originales y los tradujo al latín, porque en aquella época el latín era el idioma de lo sagrado. Recordarán que nuestros abuelos nos mencionaban, por ejemplo, que las misas eran en latín hace muchos años atrás, que nadie podía leer la Biblia sino solamente el sacerdote, porque era el que sabía latín, porque la Biblia venía en latín. Entonces, estos hombres lo que hacen, en el caso, por ejemplo, de Casiodoro de Reina, que era un monje también, fue coger esos mismos originales, pero traducirlo y traducir la Biblia al español, que era la lengua nativa de él. De tal manera que pudiera más personas conocer la palabra de Dios. Porque en latín la podían conocer los que sabían latín, y quienes aprendían latín eran solamente los que iban a la universidad en esa época. Y obviamente en aquella época no existía la misma amplitud que existe hoy en día de poder acceder a esa clase de estudios. Entonces lo que hace este hombre es empezar a hacer esa traducción al español. Eso hace que en aquella época existía algo que se llamaba la Santa Inquisición, que era un movimiento de la misma Iglesia Católica que trataba de apagar o trataba de quitar todas aquellas revueltas o todos aquellos pensamientos o todas aquellas cosas que fueran contrarias a lo que la Iglesia Católica decía o a lo que el Papa establecía a través de sus bulas papales o sus decretos papales. En aquella época se manejaba mucho, la Iglesia Católica manejaba mucho el concepto de de pagar por los pecados, por el perdón de los pecados, no por los pecados, por el perdón de los pecados. Y entonces también estaba en esa época, señor. ¿Esas eran las indulgencias? Las indulgencias, sí, señora. Esas eran las indulgencias. Entonces, la persona pagaba por el perdón de los pecados de sí mismo, iba y pagaba esas indulgencias, o tenían entonces que, si moría un ser querido y sabían pues que había sido malo, que había hecho cosas malas, pues iban y pagaban esas indulgencias, porque ellos creían que con ese pago entonces iban a obtener una indulgencia. Iban a obtener un perdón de sus pecados y más rápido iban a poder salir del purgatorio para pasar al cielo y no pasar del purgatorio al infierno. Recuerden que dentro de la creencia católica está el infierno, el purgatorio y el cielo, cosa que pues no está en la Biblia, ¿no? El purgatorio no es bíblico, pero la gente creía en ello porque así lo había hecho creer la Iglesia Católica. Estos hombres, como leían las Escrituras, leían la Biblia, esta que nosotros tenemos, pero en sus originales, se dieron cuenta que eso no era cierto. Un hombre como Martín Lutero, como Juan Calvino, como estos dos frailes, se dieron cuenta que eso no era cierto, que eso no era como la Iglesia lo estaba diciendo, y es donde aparece el movimiento reformista. Es donde pretenden estos hombres, en especial Martín Lutero, que la Iglesia Católica sea reformada.
porque se dieron cuenta leyendo la Biblia que el perdón de pecados es por gracia, no pagando, y que es a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendieron eso, y por ellos entender eso y quererlo dar a conocer, entonces los perseguía la Santa Inquisición. Y las penas de la Santa Inquisición, en el mejor de los casos, era la cárcel, o en el peor de ellos era ser quemados en una hoguera, que eso era lo que sucedía, que fue lo que le hicieron a este señor, a una figura de él, porque no lo pudieron encontrar para juzgarlo, entonces lo juzgaron en ausencia y lo declararon culpable, y por eso fue que quemaron entonces esa figura, haciendo alusión que era él el que iba a ser quemado cuando lo encontraron. Bueno, entonces noten ustedes el trabajo que hizo. Tener que salir huyendo, tener que pasar penurias, tener que pasar necesidades, todo con el ánimo y obviamente guiado por Dios de poder traducir de los escritos originales al español que usted y yo hablamos un texto de la Biblia. Lo logra hacer, eso lo hace en el año de 1569, finalmente, después de 12 años. Mire cuánta vida, cuánto tiempo duró la traducción de los lenguajes originales al español, esta primera versión de la Biblia. Anteriormente se habían hecho algunos trabajos, se habían hecho algunas traducciones de los Salmos, de Proverbios, el Nuevo Testamento, pero pues habían sido trabajos muy esporádicos, no de tanta relevancia. Él tradujo toda la Biblia y la tradujo al español. En 1569 entonces publica esa Biblia, ¿sí? Y es la que se conoce como la Biblia del Oso. Mire que ahí aparece otro nombre, la Biblia del Oso. Y se llamó así porque en la portada, en la tapa, traía un oso, si ustedes se revisan por ahí por internet, un osito, un oso, como entre un árbol, entre unas hojas. Ahí se ve la figura del oso, por eso se llamó la Biblia del Oso. Después, entonces, viene este otro compañero de él, habían salido juntos del monasterio, Cipriano de Valera, y lo que él hace es él había logrado ubicarse, había logrado conseguir trabajo, a él le había ido un poquito como mejor, él era ya profesor en una universidad, y entonces allí se tomó con la lentitud pues propia de no tener tanto afán, 20 años duró revisando la versión, la Biblia del Oso, la que había hecho Casiodoro de Reina. Dice que cambió algunas cosas del lenguaje. En 20 años el español había podido sufrir algunos cambios, cambió algunas palabras que se hiciera más comprensible, un español más entendible, y sacó entonces esa versión, esa revisión. Quienes lo editaron, quienes lo publicaron a él, tomaron la decisión de llamar a esa Biblia, a ese libro, la Biblia, pero la Biblia Reina Valera. Reina por quien tradujo de los originales, Valera por quien hizo una revisión después de esa traducción. Y es la versión que usted y yo hoy tenemos, la Reina Valera. Y miren que eso fue en 1602, es decir, hace 400 y pico de años. En el transcurso de estos 400 años han venido nuevas revisiones. Una de las famosas, la de 1900, Reina Valera, versión 1900. Un lenguaje, un español mucho más entendible. Y así sucesivamente. Han venido apareciendo de tiempo en tiempo nuevas versiones de esa misma Reina Valera, pero a un lenguaje español más entendible. La más famosa es la versión 1960, que es la que casi todo el mundo tiene, la revisión 1960. Si usted ve, por ejemplo, hay una versión que salió hace como unos 4 o 5 años atrás que se llama Reina Valera Contemporánea. Es exactamente la misma, tiene algunos cambios en algunas palabras, pero tiene de chévere para quienes no se amañan con esa manera del español, que no tiene el vos, el sois, ese español de aquella época,
sino viene de un español muy nuestro. Se llama Reina Valera Contemporánea. Salió hace como 5 o 6 años atrás con ese cambio. Un lenguaje sin el vosotros, sin el soy, sin el vos, sino con un usted, nosotros, ellos, como lo leemos, como lo escribimos, como lo hablamos nosotros hoy en día. Y eso hace entonces que la Biblia sea más familiar, que llegue sobre todo a personas más jóvenes que no quieren saber nada de ese vosotros y sois y todo aquello, sino que se comprende o se entiende mucho mejor con el lenguaje de nosotros, ellos, ustedes, que manejamos nosotros hoy en día. Adicional a eso está la traducción está la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual, bueno, todas esas otras versiones que también son trabajos muy bien hechos, trabajos realizados desde los originales también. La nueva versión internacional duraron aproximadamente 20 años trabajando. Un equipo de personas de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, de España, un grupo de profesionales, teólogos, historiadores, arqueólogos, lingüistas, bueno, en fin, un grupo de personas trabajando durante 20 años, si mal no estoy, en esa traducción, nueva versión internacional, que también es muy, muy, muy recomendada. Pero vemos nosotros que a pesar de que hay diferentes traducciones, pues entonces sigue siendo la misma palabra de Dios, el sentido siempre será el mismo. Y entonces usted puede leer la 1960, puede leer la contemporánea o puede leer la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual, y va a encontrar el mismo sentido de toda la palabra de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, pastor. En cuanto a las Biblias que han sido traducidas a un lenguaje más actual, pero han omitido algunos versículos. Bueno, buena pregunta. Sí, se me estaba pasando eso. Muy buena pregunta. Gracias, ladies. Lo que pasa es lo siguiente. Recuerden ustedes que en los originales no hay capítulos, no hay versículos. Eso se introdujo posteriormente. Eso se introdujo inclusive ya en la era cristiana. Recuerden que el canon bíblico es después de Cristo, bien, es del año 70, año 90 después de Cristo, año 100 después de Cristo. Recuerden que después de que Cristo asciende al cielo, encontramos la historia de Hechos de los Apóstoles, la historia de Pablo, y todos esos escritos que hicieron los apóstoles fueron los que posteriormente se recogieron en lo que se conoce hoy como el canon bíblico. Todo eso pasó años después, ya fallecidos ellos y todo, es decir, estamos hablando después del año 100 después de Cristo, es decir, es el año 100 de nuestra era. Eso no tenía ni capítulos ni versículos. Posteriormente, alguien, un monje también, decidió introducir en una versión que hicieron capítulos y versículos con el ánimo de poder identificar más claramente los contenidos de la Biblia, para no tener que querer saber algo, ir a tener que leer todo, sino entonces lo hicieron. Y es el único libro en todo el mundo que tiene esa clasificación para poder encontrar su contenido. Entonces, en la medida que han ido haciendo versiones nuevas, pues si el lenguaje cambia, si las palabras cambian, inclusive entonces utilizan una palabra que puede dar a entender lo de dos palabras en otra versión, y eso es lo que ha hecho, lo que ha hecho que aparentemente tenga menos versículos. Y se ha generado una serie de comentarios y inclusive hasta de mala fama que le están quitando a la Biblia, y pues si vamos al estricto sentido de que ha sido actualización del lenguaje, que ha sido actualización del idioma español, pues es entendible entonces que se reduzca. Pero miren que si ustedes revisan
entonces se darán cuenta que han tenido a bien colocar, por ejemplo, voy a escribirles acá un momentico, permítanme un segundo. Voy a compartirles acá un momentico. ¿Me confirman si están viendo el tablerito? Sí, señor. Bueno. Entonces, han tenido a bien decir, por ejemplo, ustedes se encuentran, bueno, supongamos que estamos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 1, por ejemplo, que es el capítulo, y empiezan por acá los versículos. Entonces, el versículo 1, el versículo 3, el versículo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, y en estas versiones, entonces encontramos, por ejemplo, colocan 3, 5. Es decir, lo que está escrito acá recoge, voy a cambiar de color, lo que está escrito acá recoge los versículos 3 y 5 de la otra versión. Si ustedes leen con detenimiento, van a encontrar eso que les estoy mostrando acá. Entonces, no es tan cierto que le estén quitando versículos. Ahora, finalmente, el número de versículos, pues volviendo a que no estaban en los originales, pues ayudan y todo, pero no es la esencia. La esencia es lo que aquí dice. Y si aquí lo que dice es lo mismo que dice en las otras versiones, pues no hay lío, no hay problema porque el sentido va siendo el mismo. Les voy a mostrar dónde sí hay lío. ¿Sí es clara la respuesta, ladies? Lady fue la que preguntó, sí. Sí, pastor. Es que, por ejemplo, en una parte que me causó inquietud, porque sí, yo entiendo eso de que van resumiendo, pero hubo una parte donde decía que, por ejemplo, que los demonios y eso, que no salen sino con oración y ayuno, y en las otras versiones no estaban ni siquiera resumidos, sino que simplemente no se hablaba sobre el tema y ya. Y eso sí me causó a mí curiosidad. Sí, de hecho, por lo mismo. Ahora, hay muchos, bueno, no muchos, hay algunos versículos que fueron añadidos posteriormente. Un ejemplo de eso lo encontramos, como por mencionar algo, lo encontramos, permítame, yo lo busco por acá. Eso fue añadido posteriormente, pero en el original no se encuentra, y ahí sí nadie dijo nada. A ver, ya les digo dónde está eso. En Mateo capítulo 6, verso, no sé, 9 en adelante, cuando hablan de aquel Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado venga tu reino, hágase tu voluntad, todo eso está. Pero en el original, dicen los estudiosos, en el original, en el verso 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí, en el original, dicen los estudiosos, termina lo que allí está escrito. Alguien introdujo posteriormente, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? Son eventos que han venido sucediendo en el transcurrir del tiempo, pero miren esto. Si nosotros creemos que esto es la palabra de Dios, que toda ella ha sido inspirada por Dios y que Dios tiene el control de lo que aquí se dice, estaremos nosotros, la importancia sí es saber la versión que estamos leyendo, ¿cuál es? Miren que aquí hemos mencionado varias versiones. Ya les voy a mencionar una que es así, no les invito a que la lean y les voy a explicar por qué. Entonces, encontramos nosotros que el sentido es el mismo. Aparentemente pareciera que quitaran versículos, pero el sentido es el mismo. Ahora, está en nosotros también. El Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Por eso es bueno leer varias versiones. Por eso no nos podemos centrar solamente en la mera lectura, sino seamos unos estudiosos, juiciosos de la palabra de Dios. Yo voy a un versículo, lo reviso en contexto, reviso también otras versiones que lo que dice, si encuentro alguna diferencia o alguna cosa, pues el Espíritu de Dios traerá convicción a mi corazón qué parte tomo y qué parte no tomo, ¿sí?
pero no desechamos, porque entendemos nosotros que, por ejemplo, Reina Valera ha sido traída de los originales. Nueva versión internacional ha sido traída de los originales. Traducción al lenguaje actual ha sido traída de los originales. Hay otras versiones como la Dios habla hoy o como la Palabra de Dios para todos que han sido revisiones de otras versiones en español, no de los originales. Entonces, es posible que en ese acople de idioma, pues algunas cosas pareciera que cambiaran y algunas palabras parecieran que desaparecieran o definitivamente pues no las estamos viendo allí. No es que pareciera, sino que no las estamos viendo allí. Por eso entonces tenemos que procurar acogernos a las que están traídas de los originales. Pero lo más importante de todo es que ella es palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad está en nosotros y que aquí la escritura ha sido toda inspirada por él y que Dios tiene cuidado de que su palabra, como él la inspiró en el principio, pues esté plasmada para nosotros. Nos pasa con la misma Biblia, pero en otros idiomas. Hay palabras que allá aparecen que son necesarios que aparezcan para darle el sentido que se requiere, que no están en la versión en español. ¿Por qué? Porque el original es el original. El original está en el arameo, el original está en el hebreo y el Nuevo Testamento en el griego. Entonces, creo que esa claridad es buena para nosotros. Se nos fue el tiempo. Miren esto. Les voy a mostrar acá rápidamente. Hay una versión que es la versión que manejan los testigos de Jehová. Y ya les voy a mostrar. Permítame. Que manejan los testigos de Jehová y que ellos sí. Ayúdenme con un micrófono por allá, por favor. Ya lo encontré. Perdón. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Me confirman si están viendo allí la presentación? Señor pastor. Listo. Entonces, miren esto. Esta versión de los testigos de Jehová, acuérdense que esta es Reina Valera 1960. Si ustedes leen y esa Biblia, se me escapa en este momento el nombre exacto de ellos, de esa Biblia. Creo que bueno, no voy a especular. Esa versión fue tomada de la versión nuestra y adaptada a la doctrina que ellos enseñan. Ojo que en eso tenemos que tener mucho cuidado. Esa Biblia que los testigos de Jehová manejan fue una Biblia que ellos tomaron de la nuestra y la adaptaron para darle piso a la doctrina que ellos predican, a la doctrina que ellos enseñan. Por ejemplo, y si en algún momento usted tiene oportunidad de echarle un vistazo a una Biblia de esas, váyase de una vez a Juan capítulo 1, verso 1. Y va a encontrar, por ejemplo, que esta palabra verbo está con minúscula. Minúscula. Si es que dice verbo. O si dice palabra, como aparece acá, está con minúscula. ¿Qué significa que esa palabra esté con minúscula? Pareciera insignificante, pero eso en el contexto bíblico tiene una relevancia, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué significa que la palabra verbo o la palabra palabra esté en minúscula al inicio? No estaría hablando de Jesucristo, sino de cualquier palabra y el verbo
Solo la como acción, como gramática. Ajá, exactamente, exactamente. Y si acaso está hablando de Jesucristo, no le está dando la posición que él tiene como Dios, que es lo que enseñan los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová solamente existe Dios Padre, no existe Jesucristo como Hijo de Dios, ni mucho menos Espíritu Santo como parte de la deidad que tiene Dios. Entonces, ellos, para acomodar a la doctrina que enseñan, han quitado, por ejemplo, esas letras mayúsculas al inicio que evidencian la deidad que tiene Jesucristo para poderle dar piso a lo que ellos enseñan, que Jesucristo no es Dios. ¿Es claro hasta ahí? Amén. Y ellos sí quitan algunos versículos donde precisamente se hace referencia a la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, ese versículo que escribe Pablo, donde dice que él no escatimó el ser igual a Dios, ¿se acuerdan? Sino que se hizo, dice que no escatimó ser igual a Dios. Ese versículo y versículos que referencian la deidad de nuestro Señor Jesucristo, los quitan, y donde no los han podido quitar, entonces lo que hacen es esto que les acabo de mostrar acá. Le quitan la mayúscula al inicio para poder quitar la deidad de Jesús. Señora. ¿Y de dónde toman ellos para decir que el Espíritu Santo solo es una fuerza? Por la misma doctrina. Recuerden ustedes que la doctrina que manejan los testigos de Jehová, por ejemplo, como la que manejan también los santos de los últimos días, los mormones. En algún momento tenemos que hacer un estudio acerca de eso para tener claridad. Ellos no tienen como principio de autoridad y de doctrina a la palabra de Dios. No la tienen. Manejan la Biblia, pero no es autoridad. Por encima de la Biblia hay otro texto que es el que ellos manejan, que es lo que le pasa a los testigos de Jehová y a los mormones. Por ejemplo, para los mormones, porque lo que ellos creen fue que quien creó esa denominación recibió una iluminación de parte de Dios y que Dios le dijo, escriba esto y haga esto de aquí en adelante. Por ejemplo, los mormones, dice el creador de eso fue un señor Smith, Adam Smith, si mal no estoy. Y entonces, él dice que se le apareció el ángel mormón, que así le dijo que se llamaba, y que él le dijo que escribiera lo que él le iba a dictar y que de ahí en adelante eso era lo que tenía que predicar. Y allí aparece el libro del Mormón. El libro del Mormón está por encima para ellos en autoridad de la palabra de Dios. Pues primero van al libro del Mormón y después vienen a la Biblia. Nosotros no. Nosotros tenemos como eje rector la palabra de Dios. No, aquí no hay nada por encima. Que muchos han querido colocar cosas por encima, hasta lo que ellos mismos han escrito, lo quieren colocar por encima de la palabra de Dios, eso es otra cosa. Pero dentro de la sana doctrina no existe sino solamente la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de la sana doctrina. Enseña las palabras que son sana doctrina, las de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y es que el catecismo católico nació después del siglo XVI para, como el segundo libro, también lo que está haciendo ahorita el Papa de volver a reescribir la Biblia. Claro, claro. Y eso es producto de la idea del padre Castete, que establece ese libro como norma para evangelizar y para discipular, que es lo que nosotros conocemos como el catecismo. Y en el catolicismo sucede exactamente lo mismo. Es más importante una bula papal que lo que diga la Biblia. Porque si no fuera así, entonces el católico no creyera en el purgatorio, por ejemplo. O no creyera que ser santo, para ser santo hay que esperar que el Papa dé un decreto y que se usan un poco de cosas para decir que alguien es santo.
Cuando la Biblia dice que todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y que hemos nacido de nuevo, somos santos. Las cartas de Pablo están dirigidas a los santos. Entonces, no estamos esperando a que ni la Biblia dice, por ejemplo, ¿dónde dice dónde dice los 7 sacramentos? ¿Se acuerdan de los 7 sacramentos? Entonces está entre ellos la primera comunión. En la Biblia no dice primera comunión, pero en el catecismo sí. Y lo dijo el Papa. Eso tiene mayor validez que lo que dice la Biblia. Entonces, con ellos pasa exactamente lo mismo. Y ahí es donde nosotros debemos tener extremo cuidado. Por eso tenemos a la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a estos monjes. A ellos, eran monjes católicos, a ellos les enseñaron una cosa, pero cuando vinieron a la Biblia se dieron cuenta que no, que eso que les estaban enseñando no era cierto, que no estaba en la Biblia. Y por eso entonces los llamaron protestantes, por eso los llamaron hermanos separados, por eso los llamaron, por eso los persiguieron, por eso a muchos mataron también, porque iban en contravía de lo que el Papa había dicho, pero no se dieron cuenta que lo que el Papa decía no estaba en la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos tener muy presentes, que Pablo advierte claramente en sus cartas acerca de la apostasía en el último tiempo. Acerca de la apostasía en el último tiempo. Se lo escribe a Timoteo precisamente, donde dice, les leo rápidamente, se nos fue el tiempo y me da pena con ustedes pasarnos del tiempo. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no estarán conformes con la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es que hoy vemos nosotros tanto evangelio, por decirlo así, que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de la superación personal, que el evangelio de esto, que el evangelio de aquello. Pablo mismo dice, si alguno de nosotros o algún ángel o alguien le traen un mensaje diferente a este, no lo escuche. Pablo mismo lo advirtió. Y entonces alguien como los mormones, a alguien se le ocurrió, a mí un ángel me dijo esto, entonces ahora esto es lo que es verdad, y de ahí en adelante, ahí los tenemos todavía. Así pasó con los testigos de Jehová, así ha pasado con los católicos, desafortunadamente. Para ellos es mucho más importante lo que el Papa determine, así esté totalmente en contravía lo que la Biblia dice. Nosotros, ahora, muchas denominaciones llamadas cristianas han caído en lo mismo. Es más importante el libro que escribió el pastor que la Biblia. Que leas el libro que escribió el pastor y después compárelo con la Biblia. No es así. Para eso está la palabra de Dios. Y se debe enseñar y predicar lo que aquí está escrito. Entonces debemos tener y prestar mucha atención a eso, y miren que eso hace parte entonces de algo como lo que nosotros estamos haciendo acá, de poder conocer de dónde salen las cosas, cómo es que ha venido evolucionando todo esto, y poder tener claridad en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, que son tiempos, como lo menciona la Biblia, peligrosos, donde se enseñarán cosas que no son, donde la gente se irá a escuchar lo que ellos quieren escuchar, y allá se amontonarán, y definitivamente eso lo estamos viendo nosotros todos los días. Pero bienaventurados, dice la palabra, quienes con disposición en su corazón la estudian de día y de noche, porque todo lo que hace les saldrá bien, como lo hemos mencionado por ahí en la traducción al lenguaje actual que está en el Salmo 1, verso 2. Bien. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Por eso, mis queridos, ánimo a leer y a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Siempre Que es la única palabra. verdad.
Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a terminar entonces. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que nos has permitido, Señor, en esta noche, en el transcurso de esta clase. Gracias por estos medios, por esta tecnología, Señor, que se han puesto al servicio de la predicación y de la enseñanza de tu palabra, Padre. Gracias. Gracias porque con ellos somos beneficiados, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones, porque es a través de él, Señor, que somos guiados a toda verdad, Señor, a toda verdad. Y sabemos nosotros que la verdad es y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, sus casas, sus familias, sus hogares. Y te pedimos con todo nuestro corazón que cada día, Señor, tu palabra abunde en cada uno de nuestros corazones y que a través de ella podamos ser cada día consolados, edificados y exhortados, Señor, conforme a como tú lo has establecido, porque creemos lo que ella dice. Y tu palabra dice que ella a ti no vuelve vacía, sino que hace para lo que tú la has enviado, Señor. Y sabemos que cada día que nos exponemos a tu palabra, recibimos de parte tuya, Señor, el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y con él también el conocimiento de tu propósito, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones para todos. Pastor. Gracias por sus corazones. Señora, señor. La tarea. Ah, muy bien. Está el monitor atento. Muy bien. Tarea. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer los primeros 6 capítulos. Tienen para leer un capítulo diario. 6 capítulos del Evangelio de Juan. Los primeros 6 capítulos del Evangelio de Juan. Ya no van a comenzar hoy, comienzan mañana. Entonces ahí hay 6 días de aquí al próximo sábado para poder leer un capítulo diario y tomar nota de lo que ustedes encuentren allí. Y miramos dentro de 8 días y nos acudimos a la ruletica otra vez a ver quién nos cuenta qué fue lo que hizo en su tarea. ¿Listos? Bueno, gracias. Bien. Bendiciones para todos, un abrazo. Chao, Y- profesor. Chao. Chao. Gracias, pastor. Muy buenas noches. noche para todos. Nos vemos mañana, pastor. Sí, señor. Todo juiciosito mañana en sus congregaciones.